Da la casualidad que el primer clásico mío, Nacional Peñarol, es el del gol de tiro libre del Chino. ¿Y ese te quedó marcado? Ese me quedó marcado. Bueno, el Chino ya había pateado 2 tiros libres antes. Y bueno, y ahí viene ese tercer tiro libre. Cuando vemos entrar la pelota, en las imágenes del festejo aparezco yo ahí atrás, que creo que fue el pique más rápido que hice en mi carrera. Bienvenidos a otro programa de Al Ángulo. Hoy vamos a charlar con Gonzalo Porras, su vida, el fútbol, el después del fútbol, muchas cosas para charlar. Gonzalo, gracias por estar. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bien, por suerte. Te llevo al arranque, te llevo a tu niñez, tu vida, tu casa, tu barrio. ¿Qué te acordás de todo aquello? Bueno, la verdad que de muchísimas cosas, ¿no? Desde chiquito ya de los 3 años jugando al fútbol con mi vecino, con mi amigo, de mi viejo llevándome a la cantina del barrio. ¿Qué barrio sos, Gonza? De Nuevo París. Nuevo París. Yo me crié en Nuevo París, estuve ahí hasta los 24 años que me junté con mi señora actual y ahí estuve toda mi infancia. Toda la vida. ¿Qué era el fútbol en aquella época para vos? Y en esa época para mí era, o sea, poder llegar, como todo niño, ¿no? Poder llegar a primera división era un sueño, algo que evidentemente en esas primeras instancias de niñez la veía muy lejana y bueno, después se convirtió en una realidad, pero te repito, de los 3 años que juego al fútbol, jugaba con niños más grandes, o sea, siempre estuve vinculado al fútbol. ¿Cómo era tu casa, Gonza? El fútbol, como decías, bueno, parte sí, pero tu vieja, tu viejo, ¿te apoyaban en el fútbol? ¿Eras de jugar al fútbol todo el día? ¿La escuela era una obligación? ¿Cómo era ese proceso más allá de la pelota? No, sin duda, la escuela era una obligación. De hecho, hubieron momentos ya en mi etapa de adolescente que no me iba muy bien en el estudio y bueno, me dijeron que si no me ponía las pilas en el estudio me quitaban el fútbol. La típica, ¿no? Imagínate que si me quitaban el fútbol me quitaban 3/4 de mi vida, entonces no, la prioridad era el estudio. Evidentemente que cuando fui creciendo y fui acercándome o ya jugando en séptima, en sexta, tuve el apoyo de mis viejos y principalmente mi viejo que me llevaba a todos lados y nunca me dejaron faltar ninguna herramienta para el deporte. Vos decías, empezaste a jugar en inferiores, te llevó antes al baby fútbol. ¿Quién te llevó, tu viejo? Sí, me llevaba mi viejo. Yo jugué baby fútbol, lo hice en el Lanza México 68, un equipo del barrio que quedaba a 4 cuadras de mi casa, que me llevaba mi viejo y bueno, ahí ya después, cuando fui creciendo, me fui para Wander y ahí ya viene séptima división. ¿Cómo era un vestuario en aquella época? ¿Cuánto ha cambiado de lo que te tocó vivir hoy? ¿Había otro respeto? ¿Era difícil ser juvenil y llegar a entrenar en el primero? ¿Cómo se manejaba todo aquello? Yo te puedo contar mi experiencia cuando yo debuto en primera división con 18 años en Alianza Fútbol Club, el equipo que se fusionó con Villa Teresa, Salus y Huracán de Paso de la Arena. Y ahí a mí me toca debutar en un vestuario pesado, en nombres pesados, ¿no? Estaba el Quique Sarabia, el Caballo Canapquis, el Indio Morán, Barragán, jugadores campeón de América y del mundo, sí, ¿no? Claro. Y no, ellos imponían un respeto, pero un respeto sano desde la educación, que yo siempre dije, agradezco que mis primeras armas en primera las haya hecho con ellos dentro de un vestuario porque bueno, me fueron enseñando, me fueron educando lo que era el respeto y bueno, y creo que hoy en día está más cambiado eso. ¿Cuándo te diste cuenta de que el fútbol iba a ser lo tuyo? ¿Cuándo notaste o tomaste conciencia de decir, bueno, realmente puedo llegar a ser jugador profesional? Algo muy difícil en este país donde todos soñamos ser jugadores de fútbol y después trabajamos otra cosa porque la vida nos va sacando de la cancha. ¿Cuándo tomaste conciencia y dijiste, bueno, el fútbol puede ser para mí? Bueno, ahí más o menos me marcó un poco con 18 años cuando yo debuto, que te conté recién. Me marcó un poco de que
me di cuenta yo mismo de que tenía condiciones. Sí. Evidentemente que después uno tiene un poco de fortuna o equipos que le toca llegar, que se destacan más que en otro. Sí. Pero bueno, ahí en la Alianza con 18 años yo creo que me di cuenta y dije que bueno, que era mi oportunidad para poder trabajar del fútbol y me enfoqué en un 200% en eso. ¿Cuántas dificultades había en un equipo así? Pensando en bueno, lo que decías vos, de cristalizar ese sueño. ¿Cuánto era el entrenamiento? ¿Cuánto era el día a día? ¿Cuánto era ya el Gonzalo Porras profesional? ¿Cuándo empezó a decir, bueno, para estar y jugar en primera división, para ser jugador de fútbol necesito más allá de las condiciones otras cosas? ¿Siempre fuiste un tipo del entrenamiento, de ser profesional, de tomar conciencia? ¿O después de que se dio el debut empezaste a pensar de que para proyectar algo debía ser así? No, la verdad que siempre fui. Siempre fui en séptima, sexta, quinta, que es una edad en la cual en el liceo tenés los cumpleaños de 15, Sí, claro. tenés todo ese tipo de cosas. La verdad que yo ahí ya me lo había tomado muy en serio el tema del fútbol. Yo fui en toda esa etapa de adolescente a un cumpleaños solo de 15, porque me tocaba jugar los domingos a la mañana. Claro. Y por lo general eran los sábados a la noche. Y fui a uno solo, o sea, me perdí todos los cumpleaños de 15, así que me costó, lo sufría mucho porque después el lunes en el liceo era el comentario, claro, y todo, pero bueno, yo estaba enfocado 100% en el fútbol y siempre pongo el ejemplo de que compañeros que tuve en esa etapa con 250.000 habilidades más que yo, mejores técnicamente y todo, pero iban a los cumpleaños, salían a los boliches. Lo que se estila hacer en esa edad, sí, claro, ¿no? Y no estoy diciendo nada del otro mundo, pero bueno, ellos fueron quedando un poco relegados, llegaban hasta una cuarta, una tercera y no les dio para más. Y con respecto a las dificultades que me mencionaste, ahí en esa alianza había muchísimas. Desde lo económico hasta dificultades para tener agua caliente en el vestuario. Yo, claro, siempre cuento que en ese plantel estaba el Coto Correa, el Tito Ferro, otro juvenil más que no llegó y yo. Y eran los 4 juveniles que había en el plantel y bueno, nos hacían pagar el famoso derecho de piso. ¿Con el agua? No, con el tema de ir al aserradero de la esquina que había ahí en el barrio a buscar leña para la caldera. En ese momento todavía existía... Era un trabajo de los juveniles, existía, eso. Claro, existía el agua caliente con caldera, ¿viste? Y ahí nos hacían ir a buscar a nosotros, traíamos, cortábamos las astillas. Ese derecho de piso nos hicieron hacer a nosotros y imagínate de ahí para arriba las dificultades que habría. Sí, ¿no? Claro. ¿Cuánto vos decías recién, y está bueno para la gente joven que arranca en el fútbol, vos decías no fui a los cumpleaños de 15, yo proyectaba ser jugador, y gente con quizás más condiciones, fenómenos que quedaron por el camino. ¿Cuánto vale la decisión de decir, bueno, voy a asumir esto como profesional y los esfuerzos que tienen? Porque yo siempre digo que uno se queda siempre con el que llegó, pero por algo también llegó, porque dejó cosas, porque relegó cosas, porque estaba convencido de eso, porque sabía que su vida iba a pasar por el fútbol. ¿Vos eras convencido de que haciendo eso te iba a dar para llegar o tenías la duda en algún momento? Yo en ese momento lo hacía convencido. Convencido. En un 200% lo hacía convencido de que yo iba a vivir del fútbol. Pero del convencimiento al hecho, sí, claro, hay un largo camino. Por más que yo en ese momento, en esa edad, en esa etapa de mi vida esté convencido de que yo quisiera vivir del fútbol, no sabía qué me iba a pasar. Claro. Capaz que yo en ese momento lo hacía convencido, pero a los 2 años venía un entrenador y yo estaba en el equipo, no le gustaba cómo yo jugaba, claro, y para afuera, iba para otro equipo y para afuera y ahí tenía que tomar otra decisión. Sí. Pero en el momento lo hice convencido. Después, obviamente, fui un privilegiado y tuve la suerte y la fortuna de poder vivir del fútbol y hoy en día dedicarme al fútbol también, que bueno, obviamente con el diario del lunes pienso y digo, qué bueno todo ese esfuerzo y ese sacrificio que hice, porque después el deporte me lo remuneró, pero en ese momento lo hacía convencido sin saber lo que iba a ser mi carrera, ¿no? ¿Qué cambió de esa alianza al fútbol grande, al fútbol de la A? Y muchísimo. Es como que estés jugando en el medio local. ¿Te acordás quién te llama? ¿Cómo se da?
Yo hice séptima y sexta, la hice en Bellavista. Y cuando voy a hacer primer año de quinta, el entrenador de turno no me va a tener en cuenta y yo me voy a préstamo a Villa Teresa. Juego primer año de quinta en Villa Teresa y regreso para hacer segundo año de quinta en Bellavista. Y ahí me dirige, hago la pretemporada con el Fito Barán y el Topo Rosa. Que bueno, que ellos habían querido que me quedara en ese segundo año de quinta en Bellavista, pero no sé qué problema de papeleo hubo. Yo me había ido a préstamo y tenía que regresar, pero no sé qué problema de papeleo hubo, no sé si hubo un error o qué, que no fue un préstamo, sino que fue algo definitivo. Entonces yo cuando voy a hacer segundo año de quinta con el Fito, por un tema reglamentario no me quedo, porque mi pase estaba en Villa Teresa, Claro. y hago segundo año de quinta en Villa Teresa, y ahí es que se forma la Alianza Fútbol Club. Bueno, paso a cuarta división en Alianza, que me dirige Fernando Balda. Y bueno, él después, en primera estaba Esteban Zapata, el argentino, que ahí se va, suben a Fernando un miércoles, asume él el primer equipo, y el miércoles a la noche me llama y me dice que me tenía que presentar el jueves a la mañana a entrenar con el primer equipo. Y el sábado jugué titular. O sea fue muy rápido, ¿no? Sí. O sea, sí. un miércoles te llaman, un jueves te presentás y el sábado... Hice todo el proceso, séptima, sexta, todas las divisiones. Pero en ese momento fue meteórico. Fue de un día para otro. En ese momento yo trabajaba en un supermercado de 14 a 22. Porque vos hacías el fútbol y además laburabas, ¿no? Por la mañana entrenaba Sí. y de tarde trabajaba en un supermercado de reponedor de 14 a 22 horas. Y bueno, cuando él asume, llama para mi casa, yo no estaba. Y cuando llego de trabajar, mis viejos me pasan el comunicado que la verdad no lo podía creer, que de hecho ni dormí en toda la noche. Creo que tenía que estar a las 10 en el entrenamiento y eran 8:15 y yo ya estaba ahí con la bicicleta. El primero en llegar. Sí, una locura. ¿Ibas en bicicleta a entrenar? Sí, porque me quedaba cerca de mi casa, o sea, 15 cuadras. Y entrenábamos ahí donde hoy es la cancha del Salus. Y iba en bicicleta y bueno, 8:15 ya estaba ahí en el entrenamiento, no estaba ni él todavía y yo ya estaba ahí. ¿Cómo se da el fútbol de la A? Y el fútbol, yo llego al fútbol de la A, bueno, profesionalizado en juventud, ¿Sí? O sea, yo voy a Liverpool, cuando Alianza se desvincula del fútbol profesional, yo me voy con el Coto Correa y otro jugador más, me voy para Liverpool y hago 6 meses en tercera y 6 meses en primera, que me dirige Carlos Barcos. Bueno, después, a mitad de año necesitaban cupos de jugadores y yo me voy a préstamo a Juventud de las Piedras con Julio Rivas, recomendado por Juan Berseri, que era su ayudante de campo, que me había dirigido en la tercera de Liverpool. Bueno, ahí juego 2 años y medio. ¿Cómo fue eso de Rivas? Contame algo de Julio, que es un personaje... No, Julio es un excelente entrenador, gran motivador. Sí, ¿no? Sí, gran motivador, que bueno, el primer partido que íbamos a jugar en el Saroldi contra La Luz, hizo la charla previa que o sea, nos daban ganas de querer salir a jugar ya sin hacer el calentamiento, sin nada. Sí, fue terrible. No me acuerdo ahora bien ¿Qué es lo que dijo? qué es lo que dijo, pero la motivación era terrible, era una de sus principales características. Y bueno, ahí en Juventud es que subimos y juego un año más con Raúl Moller y el Topo Rosa en el cuerpo técnico de Juventud. Y ahí es que empiezo a jugar en la A. Vos decías recién lo de Rivas, ¿no? La parte motivacional, que es fundamental, ¿no? Y que obviamente hay entrenadores que lo trabajan más y otros que lo trabajan menos, cada uno tiene su ritmo. ¿Cómo era el día a día con Rivas en los entrenamientos? No, con Julio siempre eran al 100. ¿Sí? Siempre eran al 100. No había un entrenamiento de que se pudiera bajar la intensidad, de que se pudiera distenderse, porque es un entrenador de que si no estás al 100 con él no jugás, por lo que exige. ¿Y los entrenamientos, los trabajos eran al 100, todo desde que arrancaba hasta que terminaba, todo, ¿no? Él hacía su charla previa a cada entrenamiento y ya la hacía al 100. Él mismo transmitía esas ganas, ese empuje de tener que hacerlo al 100, porque si no con él no podías estar. Vos decías
lo de Alianza había muchos problemas económicos, complicaciones en infraestructura. ¿Eso de a poco cambia en Juventud? En Liverpool imagino que sí, pero en Juventud, ¿cómo era? ¿Te acordás? No, en Juventud la verdad que muy bien. Yo llego en un momento donde está gerenciado por un grupo italiano. Sí, claro. Que bueno, que ponían muchísima plata. Fue donde ganaron también aquel campeonato de Viareggio. Seguro. Sí, dirigido por Julio Rivas, una sub-20. Y que bueno, que Julio les había dicho a este grupo inversor, les había dicho de que él iba a salir campeón de ese torneo. Y bueno, y si salía campeón de ese torneo, le compraba una casa ahí en la calle Lezica. Sí, pero claro. para el club, donde Sí, claro. donde ahí iban los jugadores del interior y todo. Y bueno, así fue. Y tuvimos esa casa para concentrar, ¿no? Estaba Concentrábamos espectacular. desde los jueves. O sea, éramos un equipo de primera división A en la B. En la B. ¿Y eso marcó la diferencia para lograr el objetivo después? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Obviamente que vos podés tener muchísimas comodidades y no te asegura de que vos vayas a lograr el objetivo, pero sí que estás más cerca. Sin duda. Hacemos la pausa y seguimos charlando con Gonzalo Porras, acá, al ángulo. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Seguimos charlando con Gonzalo Porras acá al ángulo. Me contabas lo de Juventud, las comodidades, lograr el objetivo. ¿Qué venía después? ¿Ya proyectabas tu carrera ahí como jugador? ¿Ya te habías consolidado? ¿Ya se empezaba a hablar de Gonzalo Porras que podía dar todo lo que terminó dando? Pero ¿qué venía después de ese paso? Sí, bueno, ahí logramos el objetivo, que era ascender a Primera División. Y bueno, después de haber jugado un año en la Divisional A, como te dije anteriormente con Raúl y con el Topo, paso a River Plate, dirigido por Juan Ramón Carrasco. Sí. Decías, y no me quiero ir de una cosa y ya nos vamos a meter en River de Carrasco, la importancia de que un club desde la segunda, en este caso, tuviera las comodidades de un club de primera. Es algo que hoy pasa poco generalmente en nuestro fútbol. ¿Marca diferencia ese tipo de cosas para lograr ganar? Porque gana uno, esa es una realidad también, pero tener un plantel al día, tener las comodidades, tener por lo menos la mínima infraestructura para lograr entrenar y perfeccionar un plantel. Yo creo que desde la cabeza del jugador cambia en lo personal, cambia en lo grupal, cambia en lo institucional. Pero creo que ya en muchísimos partidos y en varias ocasiones queda demostrado de que no marcan la diferencia. Muy pocas veces son las veces que marcan la diferencia. En un fútbol como el nuestro, ¿no? Tan en el complicado, nuestro ¿no? es muy parejo. Fíjate que hoy en día en nuestro fútbol uruguayo hay mucha SAD. Sí. Que vos decís que tienen muchísima plata, que Torque. invierten mucho dinero y a veces las diferencias no las hacen. No. En la B hay equipos que están con SAD, en la C Sí. hoy en día hay muchos equipos. Y si vos vas estrictamente a lo institucional, en logística, en comodidades, en salario, en concentraciones, y tendrían que arrasar. Sí. Y a veces no pasa eso. O sea, sí cambia mucho en la autoestima o en el bienestar del jugador. Del jugador. Porque obviamente cualquier trabajador, lo mínimo indispensable que debe tener es su salario. Totalmente. Hay jugadores que en equipos que están 3 meses, 4 meses. Sin cobrar. A mí me tocó estar en equipos con 6 meses de adeudo y salir campeón uruguayo. Con 6 meses de deuda. Y sí, he estado en equipos que he estado 6 meses y hemos salido campeón uruguayo.
Ahora, es una particularidad de nuestro fútbol, eso, Gonza, también, de que en las difíciles como que sacamos lo mejor, porque en otros lados yo no sé si pasa tanto en un fútbol mucho más profesional. No sé, Inglaterra, generalmente el que gasta más termina definiendo o generalmente pega en el palo. Flamengo, Palmeiras, la última Copa Libertadores. En este fútbol atípico se marca que el jugador saca esa rebeldía porque sabe que no la está pasando bien. Y yo creo que es un poco de la idiosincrasia del uruguayo, ¿no? En siempre rebelarse sobre las dificultades, siempre sobreponerse, sacar ese famoso plus que nosotros le llamamos, siempre. Y en esos momentos nosotros de lo que nos agarrábamos era de que no nos estaban pagando, de que había que taparle la boca a muchísima gente, Claro. de que ¿Y es la herramienta por también para nosotros poder mismos, sin duda, porque aparte, o sea, todo logro tiene un premio. Nosotros sabíamos que si salíamos campeón uruguayo, o sea, íbamos a cobrar en algún momento ese dinero que se nos adeudaba del mes y después el premio. Y así fue. Nosotros nos agarramos de eso, decíamos que teníamos que sacar esa rebeldía por nuestra familia, para, como dije, para tapar la boca a mucha gente, para cobrar ese dinero y para cobrar el premio. Decías la llegada de River con JR, otro personaje que te tocó en tu carrera. ¿Te acordás de la primera charla con Carrasco? No me la acuerdo, no me la acuerdo. O sea, él hablaba muy poco con el jugador mano a mano. Sí, sino que hacía unas charlas más generalizadas y tampoco era de pararse frente a un grupo y hacer unas charlas extensas, sino que él daba la devolución de los partidos post partido. O sea, jugábamos un sábado, domingo libre, el lunes daba la devolución. Pero la verdad que es muy buen entrenador. Juan era con nosotros lo que es en la tele, lo que es en su casa, lo que es en su vida. Es totalmente lo mismo, él no cambia y como él siempre lo dice, él por más que tenga una lucecita roja a la cámara, él va a decir lo que él piensa, el convencimiento que él tiene sobre lo que dice y sobre lo que expresa, y con nosotros era totalmente igual. Con nosotros era espontáneo, decía lo que pensaba, capaz que algunas cosas que decía herían al jugador, pero lo hacía desde querer sacarle lo mejor al jugador sin herir a la persona. Para mí eso fue fundamental. De hecho, yo siempre dije que él a mí me cambió muchísimo la forma de juego y le estuve agradecido y le estaré por siempre. A eso iba. ¿Qué te aportó Carrasco en un fútbol como el tuyo, técnicamente de buena pelota, volante de buen manejo, de cambiar de frente, de saber correr la cancha, a un fútbol dinámico que necesitaba volantes de buen pie y vos eras uno? ¿Qué te fue aportando? ¿Cómo te fue llevando a ese juego? Bueno, yo siempre lo dije, yo venía de estar con un entrenador como era Julio Rivas, temperamental. O sea, vos pasaste de un estilo al otro, ¿no? Sin duda, un jugador, o sea, ni buenos ni malos, diferente. Diferente. Yo pasé de un entrenador aguerrido, de segunda pelota, de pelota dividida, fútbol fraccionado, todo, a pasar a un entrenador que todo su fútbol pasa por jugadas preestablecidas. A mí me costó un tiempito poder cambiar y de hecho me costó a veces la titularidad dentro del equipo. Juan es un entrenador que le gusta que el futbolista tenga marca técnica, que no cometa fules, que no se haga amonestar, que no se haga expulsar. Y como te decía, yo venía de juventud y era totalmente lo contrario. O sea, era todo segunda pelota, iba arriba, por ahí amonestaciones, expulsiones, temperamental, discutir, que esto. Y fui para ahí y me cambió todo. O sea, ya empecé a jugar, ya a hacer marca técnica, porque si yo cometía una falta y me amonestaban, yo sabía que salía. Sí. Sabía que peligraba el puesto el fin de semana. Y bueno, y ahí... ¿Te fue haciendo más jugador, Carrasco? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Que fue más de lo que vimos después del Porras de Nacional, cabeza levantada, juego, muy pocos pases cerrados. Yo creo que me ayudó muchísimo eso, el tener a Juan de entrenador, me ayudó muchísimo porque, como te decía, son todas jugadas preestablecidas y el 5 es el centro de toda la jugada, el volante central. El 95% de las jugadas de Juan pasan por el volante central. Sí, claro. Entonces vos tenías que estar bien perfilado, bien posicionado, cabeza levantada,
la toma de decisión tenía que ser muy rápida. A veces habían jugadas que era de un toque, habían jugadas que era 2 toques. Vos con un enganche marcabas una jugada, Claro. Con un posicionamiento estabas marcando otra jugada. Entonces, a mí ahí me ayudó muchísimo, me ayudó la verdad muchísimo. Y yo en esos años que estuve con Juan, como también con Gustavo Munúa en Nacional, yo sabía los movimientos de todos mis compañeros. O sea, ¿se automatizaba tanto, Gonzalo? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. O sea, Nosotros- pero movimientos como que si corría al lateral, vos ya sabías que la pelota tenía que caer ahí, movimientos tácticos. Y en jugadas que yo no participaba, yo si el lateral iniciaba una jugada, dependiendo de los movimientos que él hacía, yo sabía lo que tenía que hacer el extremo opuesto, lo que tenía que hacer el lateral, el extremo del lado, el punta. O sea, todos sabíamos todo. Roles y Porque- funciones definidos, ¿no? Totalmente, porque el entrenamiento de Juan era la automatización. O sea, él paraba 2 equipos Sí. enfrentados y ahí era la jugada y 1 hora y media, 2 horas y no había margen de error, ahí no te podías equivocar. Entonces yo creo que la automatización es todo. Eso te dio, lo decías vos recién, la posibilidad de ser el Porra que después vimos. El día a día con Carrasco, más allá de esto, era lo que vos decías, se ve, se muestra como es tal cual, pero era complicado llevar el día a día a veces porque Juan también tiene sus puntos polémicos, ¿no? No, y había días. Había días, ¿no? Había días que él venía de buen humor y era un fenómeno donde habían juegos, donde habían apuestas, a pegarle al travesaño. ¿Cómo le apuestas- pegaba Juan? ¿Estaba entero todavía ahí? No, sí, era impresionante. Impresionante. Él a veces estaba descalzo y te metía un cambio de frente de 40 metros y se la ponía en el pecho. Siempre nosotros entre los compañeros jodíamos. Pues él tiene un dicho que dice, tan difícil es hacer esto. Y él te lo mostraba y le pegaba. Le pegaba y tac. Chao. Y a veces nosotros, viste, ahí estábamos ahí, no nos salía o algo. Y él era muy, muy estricto, viste, quería que saliera las jugadas 150%. Bueno, de hecho había partidos que nos pedía la jugada, hoy tenemos que hacer la 3, la 5 y la 8. Y en el partido había que tirarla. Y aparte, o sea, a nosotros lo que nos daba convencimiento era que si el día del partido lo hacíamos, salía. Salía. Si el día del partido lo hacíamos nosotros, salía. Así es. Hemos hecho goles de jugada preestablecida que hacíamos el día del entrenamiento, que es con marca pasiva, que te dejan hacer la jugada. Y el día del partido, con todo lo que un partido conlleva, salía. ¿Lo definís como un adelantado a Carrasco como entrenador por esto de la automatización? Sí, yo creo que él... Acá en nuestro fútbol, ¿no? Sí, él está muy preparado y también tiene que encontrar el tipo de futbolista que a él lo obedezca. Él no puede trabajar con un jugador rebelde, con un jugador que después... Obviamente que, a ver, que no se malinterprete que por hacer la jugada el jugador no tenía la impronta o Porque sacar... él te dejaba eso también de vos poder Él le resolver. daba libertad. No era que era automático, recibía Él te da gol. libertad, Sí. él te da libertad, pero si él veía que en algún momento puntual estaba como para hacer la jugada, te la exigía. O sea, y si no la hacías, te remarcaba. Pero él no puede trabajar con un jugador rebelde, con un jugador que le conteste, con un jugador que le lleve la contra, que no haga lo que él pide. Él no puede trabajar con ese tipo de jugadores. ¿Y el relacionamiento con el plantel era bueno o era complicado? No, era muy bueno. Era muy bueno, ¿no? En ningún momento tuvimos ningún problema con él, ninguno. Ese River generó muchísimo, ¿no? Mucha gente empezó a ir a ver a River, más allá por supuesto, el hincha de River que va siempre, el público del fútbol se fue enamorando de ese estilo de juego. ¿Eran conscientes ustedes de eso? Sí, bueno, yo llego después de ese famoso tiki-tiki, que él juega la final con Peñarol y llena los estadios. Sí. Yo llego después, pero sí, mucha gente iba a ver el fútbol de Carrasco, el tiki-tiki de Carrasco. Nosotros con ese plantel salimos tercero de la Copa Sudamericana. Fue la Que ganó semifinal Liga de con San Quito. Lorenzo, ¿no? Por Penales en allá, en Argentina, ¿no? Ahí dejamos afuera a San Lorenzo, Sí. pero nosotros perdimos la semifinal con Liga de Quito. Ahora hay un equipo que soñó también en lo internacional, porque mucha gente veía a ese River que podía dar un batacazo, ¿no? Sí, bueno, de hecho que si nosotros le ganamos a Liga de Quito acá 2-1 y después fuimos a Quito a la altura y perdimos 7, fue el partido que perdimos 7-0. Pero nosotros nos veíamos ahí, nos veíamos cerca y hubiésemos jugado la final con Independiente del Valle.
¿Es la forma esa de competir internacionalmente con ese tipo de juego? Nos ha costado mucho en el concierto de clubes, hace 33 años, 34, no nos toca ganar ni a Nacional ni a Peñarol. ¿Es la idea de Juan el fútbol que se acierta más a ser competitivo en lo internacional? Por lo menos fue para ese River. Sí, nosotros en ese River le jugábamos de igual a cualquiera. A cualquiera. De hecho, fuimos a jugarle a Liga de Quito después de haber ganado 2-1 acá, que quizás algún otro entrenador hubiese ido a aguantar el resultado, Sí. O algo por el estilo. Nosotros fuimos y le jugamos con un 4-3-3. Y bueno, no nos fue bien, pero digo, Juan no es que por haber obtenido el resultado acá fue a cuidarse, sino que fue a jugar allá con su ideología de juego. Hacemos la pausa y seguimos con Gonzalo Porras acá, al ángulo. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Seguimos charlando acá al ángulo con Gonzalo Porras, hablamos de su etapa, de sus arranques, de pasar del estilo Rivas al estilo Carrasco en algo muy particular, en una antagonía de juego muy, muy grande. Vamos a hablar de Nacional. ¿Qué fue llegar a Nacional? Bueno, la verdad que para mí muy lindo, ¿no? Con muchísima incertidumbre, como lo dije siempre, si bien venía de Danubio, que es un equipo dentro de nuestro fútbol grande, venía de salir campeón, Sí. de ser protagonista, pero bueno, me generaba muchísima incertidumbre lo que era llegar al mundo nacional, un equipo grande donde estás en el ojo de todo el mundo las 24 horas del día, y bueno, para mí fue algo maravilloso. ¿Cómo manejabas eso de estar todo el día en el ojo del mundo por la caja de resonancia que tiene Nacional y Peñarol en un país que se divide entre los grandes en la población? ¿Cómo manejaste eso? ¿Qué te cambió en el día a día? ¿Qué te cambió en tu vida? Si hubo cambios, capaz que lo seguiste afrontando de la misma forma que como venías. Cuando apenas llego lo tomé con muchísima naturalidad. Obviamente que por ahí en la calle me reconocían un poco, pero no mucho. Y bueno, a medida que fueron transcurriendo los partidos y fui teniendo buenos rendimientos, el equipo iba arriba, de alguna manera me podía ser un poquito más reconocido en la calle. Creo que siempre lo manejé con mucha cautela, traté de no cambiar mucho. Si tenía que hacer un mandado lo hacía, tenía que ir al supermercado lo hacía, las cosas de mi casa las seguía haciendo yo. Obviamente que a uno siempre lo satisface y lo llena de orgullo que por la calle le pidan una foto, un autógrafo, sí. Le levanta la autoestima. También tuve la suerte de que justo en esos 3 años y medio de Nacional ganamos mucho, los clásicos los ganábamos, entonces en la calle no era tantas puteadas, sino que eran más sino saludos. Que eran más, claro, eran más elogios y obviamente lo disfruté muchísimo. Capaz que si hubiese sido con los resultados negativos, resultados malos, lo hubiese sufrido un poco más, pero mi experiencia en Nacional, que fueron 3 años y medio, la verdad que maravilloso. ¿Te acordás del primer entrenamiento en Nacional? Del primer entrenamiento no me acuerdo del primer partido, que bueno, que yo llego para hacer toda una pretemporada ¿Sí? en el club con Álvaro Gutiérrez y fuimos a jugar la Teresa Herrera a España. A España. Y el Mama Arismendi había tenido un problema legal acá, no sé qué problema había tenido, y no podía salir del país. Y sale a jugar y cuando regresa lo sancionan porque él no podía haber salido y en ese momento no se le comunicó, no sé qué problema hubo.
y que no puede jugar la primera fecha. Jugábamos contra Defensor en el Parque Central. Y bueno, y Álvaro me da la posibilidad de jugar a mí, me da la responsabilidad de manejar las pelotas quietas también. Y bueno, la verdad que ese partido anduve bien, manejé las pelotas quietas, de los cuales hicimos creo que 2 goles de pelota parada y ganamos 5-1. Y bueno, el partido siguiente volví a jugar, el segundo partido con Sudamérica en el estadio, y también tuve un buen rendimiento y bueno, ahí me gané la titularidad y después Álvaro le buscó la vuelta al equipo. Yo jugué con el Colo Romero y se lesiona Fuchile, el Colo Romero pasa al lateral y empiezo a jugar con el Mama en el medio. Ahí va. Y bueno, y ahí hicimos el torneo ese. Si te digo clásico, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza o el primero que te acordás? Da la casualidad que el primer clásico mío, Nacional Peñarol, es el del gol de tiro libre del Chino. ¿Y ese te quedó marcado? Ese me quedó marcado, sí, para siempre. ¿Qué te acordás? Por Contame ser todo. mi primer clásico, ahí venía Gustavo Munúa con un récord de 0 gol. Sí, señor, lo rompe el Tony Pacheco. Lo rompe el Tony Pacheco de penal, yo hago el penal, me lo cobran a mí, que se lo hago a Diogo contra la Colombia. Contra América contra la Colombia. Exacto, intento tapar el centro y con la otra pierna le cometo El penal. falta y bueno, también porque ahí en ese momento se me vino el mundo abajo. En el momento cuando marca el penal dijiste, va a estar complicado esto, ¿no? Cuando lo marca ya me imaginaba la puteada de la gente de la tribuna, imagínate. Estadio a reventar además, ¿no? Sí, estaba explotado. Local Nacional. Sí, y aparte era el primer clásico después del 5-0. Claro. De Peluso. Entonces, bueno, se me vino el mundo abajo, quería que me tragara la tierra y bueno, pero... ¿Pensaste en algún momento que lo podía atajar, Gustavo? Sí, obvio, sí. Pensé y quería que lo atajara. Sí, claro, lógico. Por su récord, por mí, por el equipo, o sea, pasaban muchísimas cosas por mí. Si le hacían el gol le rompían el récord, podía haber quedado para la historia, o sea, y todo caía un poco sobre mí. Pero bueno, ahí fue rápido ese momento, cambié el chip, empecé a agarrar la pelota, a tener buenas jugadas en el momento y bueno, empezamos a ser protagonistas nosotros, que eso también influye mucho después de haber ido 1-0 abajo, que vos seas protagonista también influye y bueno, y ahí fue que viene el empate sobre la hora, que ahí fue un alivio. Ya el empate era un alivio, ¿no? Y para mí sí, para mí era un alivio tremendo, el empate ya, bueno... No es tan malo la derrota, ya pasaba un segundo plano. Tenía una ventaja de puntos en ese campeonato muy grande con Peñarol. Sí. Bueno, de hecho, esa apertura lo terminamos ganando una fecha antes. Claro. Y ahora te voy a preguntar esto. Va la pelota, Ferreira, el árbitro del partido, marca la falta, se para el Chino. Decime todo lo que se te pasó por la cabeza, ¿qué te acordás? Contame todo, que está buenísimo. Bueno, el Chino ya había pateado 2 tiros libres antes y bueno, y ahí viene ese tercer tiro libre, que bueno, que nosotros obviamente que queríamos que lo metiera, pero jamás pensábamos que lo podía llegar a meter. Sí confiábamos muchísimo en él, en la pegada de él, y bueno, yo lo único que le dije cuando me arrimé, que yo siempre lo juego, le dije, qué ganas de abrazarte tengo, Chino. Antes de patear vos te le arrimás y le decís esto. Antes de patear, sí, le dije, qué ganas de abrazarte que tengo, Chino. Y no me dio ni bola, te podrás imaginar. ¿Estaba metido? Estaba metido en el tiro libre y bueno, obviamente después cuando vemos entrar la pelota, un alivio increíble que creo que en las imágenes del festejo aparezco yo ahí atrás, que creo que fue el pique más rápido que hice en mi carrera. Sin duda. Un Nacional que tenía líderes clásicos sobre todo, vos lo decías recién, un saldo muy positivo en materia de clásicos, los Polenta, Colo Romero, Fuchile, el Chino, vos, Gustavo en el arco. ¿Qué tenían todos esos líderes en común para manejar aquel vestuario? Y yo creo que la trayectoria que ellos tuvieron y el recorrido que tuvieron por Europa fue lo que trasladaban a ese vestuario. O sea, el vestuario ese era impresionante. Cualquiera le podía hacer broma a cualquiera. Como te dije anteriormente, los resultados ayudaban muchísimo en un grande. Ganar es fundamental. El ganar ya te cambia, el ganar y el que pierda el otro. Te cambia muchísimo el ánimo, pero yo creo que Gustavo, estaba Jorge Baba, Iván Alonso, Fuchile,
Seba Taborda, Papelito. el Chino, Seba Fernández, Polenta. el Colo Romero, Arismendi. Bueno, impresionante. Y la verdad que el vestuario era increíble. En las concentraciones, estábamos todos en la concentración la noche previa, jugando a las cartas, jugando al ping-pong, nadie en las habitaciones, nadie con el teléfono. O sea, yo creo que la unión de grupo de ese momento fue impresionante. Me decías del Chino, me contabas lo que vimos todos, un tiro libre bárbaro. Contame los entrenamientos del Chino, ver al Chino entrenar. Era un monstruo, ¿no? Era un fenómeno. Yo tengo la suerte de ser amigo de él. Yo compartí vestuario en Danubio cuando él llega de Grecia en el 2010 y generamos un vínculo muy bueno de que yo voy a los cumpleaños de él, de su familia, él viene a los míos. La verdad que es impresionante la calidad humana y la humildad que tiene ese tipo. Es increíble, con todo lo que fue, o sea, reconocido a nivel mundial, él a donde vaya, es el Chino Recoba. Sí, claro. Lo reconocen en todas partes del mundo y la humildad que él tiene, la verdad que es maravillosa. Y después verlo entrenar es una exquisitez, verlo jugar. Yo no me olvido más en el 2010, en el clausura, que va Matosas a dirigir a Danubio y en un entrenamiento se me arrima y me dice Gonzalo, yo si fuese rival de este Danubio, dice, marco a 2 jugadores, a vos y al Chino. ¿Te dijo? Dice, sí, pero porque vos, todo tu juego, cada vez que la recibís se la das al Chino nada más. Y le digo, puede ser Gustavo, pero se la tengo que dar a él. O sea, es muy fácil marcarnos a nosotros, me dijo, porque él era el técnico nuestro. Claro. Es muy fácil marcarnos a nosotros, porque vos recibís la pelota, quitás, recuperás y se la das a él. Al Chino. Se la das a él y se la das a él. Y le dije, bueno, lo voy a cambiar porque vos sos el entrenador, le digo, pero se la tengo que dar a él. Claro. Y así fue y siguió yendo. Y de hecho, yo llego a Nacional y con muy buenas recomendaciones por parte del Chino. Que él fue uno de los que empujó y que me quiso llevar antes cuando yo le dije que no a Nacional, que hablaba con Luis Bruno y él fue uno de los que me quiso llevar en todo momento. Hay otro, vos decías con River y lo charlábamos hoy, que un River ilusionó lo internacional. Un Nacional de Copa Libertadores que ilusionó a todos, ¿no? Y que estuvo ahí a la puerta, ¿no? ¿Qué tenía que el equipo? Yo creo que si Nacional sorteaba a Boca aquella noche, yo estuve en la Bombonera, creo que Nacional iba expreso a pelear y con grandes posibilidades de ser campeón aquel equipo tricolor. Nosotros los jugadores creíamos lo mismo. Nosotros teníamos un poder de convencimiento terrible. Nos veíamos o sea, me pasaba, tenía las mismas sensaciones que con el River de Carrasco. Que nos enfrentáramos a quien nos enfrentáramos, nosotros le jugábamos de igual a igual. En esa copa dejamos afuera a Palmeiras en la fase de grupo, le ganamos allá y acá, dejamos afuera a Corinthians también. Nosotros, si sorteábamos Boca, nos veíamos en las finales. Creo que nos jugó una mala pasada el tema de las lesiones. Se nos lesionó Nico López, se nos lesionó Kevin Ramírez, Cristian Tabó no estaba en buenas condiciones. Pero fíjate que nosotros perdimos 1-0 acá, empatamos 1-1 acá y después fuimos para allá y faltando 15 minutos íbamos ganando 1-0. Sí. Que nos empata Pavón, un cambio de frente a la espalda del Pacha y nos empata el partido. Y después fuimos a la serie de penales y la verdad que bueno, estuvimos muy cerca, pero no podemos conseguir el objetivo. Un Nacional que Munúa internacionalmente lo puso en el concierto de ser un equipo competitivo. Decías de Carrasco recién como entrenador. ¿Qué me puedes decir de Gustavo? Gustavo para mí también es uno de esos entrenadores que me marcó. Te decía en el corte que sabíamos a lo que jugábamos, todos sabíamos a lo que jugábamos, era un entrenador muy preparado, tenía muchos trabajos de Europa, tenía un asistente que nos mostraba los entrenamientos previos en una tablet para que cuando llegáramos al campo no tuviésemos tanto tiempo perdido y que sea todo más dinámico, más rápido. Y la verdad que es un entrenador muy capacitado que de hecho hoy en día lo está demostrando en Unión de Santa Fe. ¿Te sorprendió la salida de Nacional? Porque ese Nacional, al mismo tiempo casi definir la Copa Libertadores, no le toca ganar nada también, una seguidilla de partidos donde las lesiones lo terminaron matando. ¿Te sorprendió que lo hayan sacado de Nacional en aquel momento? Sí, me sorprendió y muchísimo, sobre todo por lo que había conseguido. O sea,
a nivel de logros, título no se había conseguido ni en lo local, ni haber podido jugar la final de esa Copa Libertadores, pero se había conseguido muchísimo juego. Yo creo que se estaba llevando adelante un proceso que se podía haber seguido. Sí. Pero bueno, como hablábamos fuera de cámara, hoy en día marcan los resultados. Lamentablemente, si no ganás 3, 4 partidos y más en un grande, te vas. O sea, muy pocas veces te bancan y bueno, de hecho quedó demostrado que Nacho Rubio bancó a Mauricio Larriera cuando no había empezado muy bien y termina saliendo campeón uruguayo. O sea, si vos estás convencido de lo que tenés que mantenerlo y seguir con eso. Y a mí me llamó muchísimo la atención que haya salido Gustavo, porque los trabajos se veían, el fútbol se veía. Yo siempre me acuerdo en la Copa Sudamericana que quedamos afuera con Santa Fe, de Colombia, quedamos afuera y todo el parque nos despidió de pie. O sea, por lo que habíamos jugado, por lo que habíamos ido. Entonces ese tipo de cosas a uno siempre le quedan en la cabeza y obviamente las consiguió Gustavo. Hay otro líder que fue Polenta, que compartió mucho con vos. Se fue de Nacional ahora con la llegada de Repetto. ¿También te sorprendió que se fuera Diego? Sí, sinceramente soy muy amigo de él, soy compadre de él, soy el padrino de una de sus hijas. No sé el motivo por el cual se fue, si es que él no llegó a un acuerdo económico, si la directiva no lo quiso mantener, pero me llamó la atención porque es un líder muy positivo, suma para el grupo, pelea por y para el grupo. Creo que defiende muchísimo la camiseta de Nacional y con lo que se lo castigaba a él, que estaba fuera de forma, creo que estaban equivocados, porque hoy en Unión juega los 90 minutos, hace goles y es figura. Entonces, y en un fútbol que es muy complicado. ¿Qué te dio el fútbol? Muchísimo, muchísimo. Me dio la posibilidad de poder vivir de él, me dio muchísimos amigos y bueno, la verdad que le estaré agradecido por siempre. Gonzalo, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Gonzalo Porras acá charlando al ángulo.